Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación para el uso del recurso del apoyo de la gestión escolar 2024. Vamos a iniciar esta presentación con el procedimiento para la recepción y el cobro de las órdenes de pago directo. Llamamos OPD por sus siglas al documento que presentarán en la institución bancaria para recibir el dinero en efectivo y hacer uso de él. En 4 puntos muy importantes. El primero, cada uno de ustedes como responsables del uso del recurso entregará una fotocopia de su credencial del INE a la zona escolar para que a su vez en el punto 2 la zona acuda con nosotros al área de recursos financieros con las fotocopias de sus credenciales, así como la del supervisor o supervisora de zona, para verificar los datos que vienen en la orden de pago y hacer la entrega a la zona escolar de las OPD de cada uno de los responsables. La zona escolar nos firmará el acuse correspondiente y a acudir de manera inmediata a la institución bancaria, cada uno de ustedes como responsables, para hacerla efectiva. El único documento que les acepta como válido para poder cobrar la orden de pago es su identificación oficial vigente con fotografía, su credencial del INE. Posteriormente, la zona escolar, una vez entregadas las órdenes a cada uno de ustedes, nos regresa a nosotros, al área financiera, los acuses de recepción de las órdenes de pago el día 6 de septiembre de 2024. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para el ejercicio de los recursos? La fecha límite de compra es el 10 de septiembre y las órdenes de pago deben de ser cobradas en sucursales de la institución bancaria Santander de la Ciudad de México a más tardar el día siguiente de su recepción. Esto con la finalidad de solicitar las reexpediciones en tiempo y forma en caso de que sea necesario. La coordinación sectorial y nosotros haremos un seguimiento muy puntual del cobro de las órdenes de pago, porque puede haber alguna situación directamente con el banco que impida el cobro y obviamente pues el ejercicio. Eso lo tendrán que notificar con nosotros, el área financiera, para darle seguimiento y una resolución a la problemática. Es muy importante que cada uno de ustedes fotocopie su orden de pago antes de hacerla efectiva en el banco, puesto que va a formar parte de la documentación comprobatoria. Las compras deben efectuarse únicamente en establecimientos de la Ciudad de México. Solo pueden realizarse pagos en efectivo, puesto que ustedes van a recibir el dinero en efectivo del banco. Eviten las compras con tarjetas de crédito, débito, departamentales, vales, porque no son procedentes. Tendrá que realizarse el reintegro correspondiente si por error se llega a realizar el pago con alguno de estos métodos diferentes al efectivo. Es muy importante revisar en la factura que aparezca el concepto 01, pago en efectivo. Quedan prohibidas las compras por internet. También tenemos prohibido adquirir bienes del capítulo 3000, que son todo tipo de servicios, del capítulo 5000, que son bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como el pago y contratación de mano de obra o algún tipo de servicio. ¿Qué bienes entran como no procedentes? Termómetros digitales, discos duros externos, internos o cualquier tipo de accesorio periférico para las computadoras como teclados, bocinas, mouse, auriculares, lápiz óptico. Eso no está permitido, para que tomen sus debidas previsiones, por favor. Vamos a trabajar, al igual que el ejercicio anterior, con 4 rubros que vienen muy específicos en la metodología. El primero son materiales y útiles de oficina. ¿Qué podemos adquirir aquí? Pues materiales como papelería, libretas, carpetas, todos materiales para archivo, etcétera. Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, tales como USB, CDs, tóner, tintas para impresoras, etcétera. Material de limpieza y filtros sanitarios escolares, como escobas, jabones, limpiadores, etcétera, lo que sea necesario para la limpieza del centro de trabajo. Y el último rubro, que es materiales y suministros para el mantenimiento menor del inmueble, como instalaciones eléctricas o hidrosanitarias,
¿Qué materiales entran en este rubro? Pintura, impermeabilizante, losetas, cemento, azulejos, focos, lámparas, balastras, inodoros, regaderas, etc. Aquí la decisión de qué rubro se toca con este recurso depende de cada uno de ustedes y las necesidades que tengan sus planteles. Si es necesario que todo el recurso se utilice en el rubro 1, que son materiales y útiles de oficina, adelante, se puede hacer. Si ustedes quieren compartir su recurso en 2 o en 3 rubros, adelante, lo pueden hacer. Si quieren tocar los 4 rubros, no hay ningún problema, o si lo quieren ejercer todo en uno solo, dependiendo de la necesidad del plantel, se puede hacer sin ningún problema. Únicamente debemos adquirir materiales y suministros que están contenidos en los rubros que acabamos de mencionar. No podemos adquirir materiales que no entren en ninguno de estos 4. Es muy importante porque el supervisor o supervisora de la zona escolar deberá verificar que los materiales que se adquieran coadyuven en la operación y el funcionamiento de los planteles educativos para brindar un mejor servicio, para lo cual se colocará una leyenda en el anexo 1 y se realizará la validación correspondiente. Este formato que llamamos anexo 1 ya les será enviado a través de comunicado, ya con la leyenda, para que ustedes únicamente llenen la información de acuerdo a cada uno de sus centros de trabajo y de las compras realizadas. En aquellos casos que ustedes realicen compras y derivado de esta adquisición, el proveedor otorgue como parte de alguna promoción un bien mueble u otro beneficio, por ejemplo, una pantalla de televisión, un mini componente, entre otros, por los montos que se adquieran, deberá adjuntarse a la documentación comprobatoria el registro del inventario para beneficio del centro de trabajo o, en su caso, la evidencia de la solicitud del registro de inventario. Hay proveedores, lugares establecidos que por compras mayores a una cantidad, el comprador se hace acreedor a un beneficio. Entonces, si fuera en estos casos un bien que tiene que registrarse en el inventario, tendrá que hacer la solicitud a su instancia correspondiente y anexar la copia de este documento a la documentación comprobatoria. Se puede recibir el beneficio sin ningún inconveniente, siempre y cuando se compruebe que se va a quedar en el plantel y que se va a dar de alta como un bien de la institución. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el ejercicio del recurso? Es muy importante este punto. Tenemos que verificar en el listado de empresas facturadoras de operaciones simuladas, que por sus siglas llamamos EFOS, de aquí en adelante, para los que son nuevos en el ejercicio de un recurso, llamaremos EFOS a todas aquellas empresas que facturan con operaciones simuladas. El SAT tiene un registro muy grande de este tipo de empresas o de proveedores que están registrados pero únicamente simulan. Realizan facturación pero solo simulan operaciones. Con este tipo de proveedores no está permitido realizar adquisiciones. ¿Y dónde podemos consultar este listado? Antes de hacer nuestras compras, en la página del SAT. Se les mandará vía comunicado ya la descarga de este archivo para que ustedes lo revisen minuciosamente y verifiquen si su proveedor se encuentra enlistado, pues no podrán hacer adquisiciones con él. Si ustedes deciden consultarlo directamente, aquí aparece en la presentación la liga de acceso para que lo verifiquen, aparece como listado completo. Ustedes checan, es un libro de Excel y pueden verificar si sus proveedores o con los que tengan considerados hacer sus compras se encuentran listados, tomando en cuenta que si está en ese listado, no podremos hacer una compra y se tendrá que buscar otro proveedor. ¿Qué tenemos que hacer posterior a verificar si nuestro proveedor se encuentra en el listado? Elaborar una nota informativa, describiendo el nombre, el RFC del proveedor y la fecha de la consulta, debidamente validada por el responsable del recurso y la autoridad inmediata superior. Nosotros les enviaremos el formato de la nota informativa de EFOS para su edición y respectiva validación, ya que se unificó el formato para todas las escuelas y zonas escolares de la Ciudad de México. Es muy importante que se muestren los 3 datos importantes: el nombre del proveedor con el que ustedes van a hacer su compra, su RFC correcto y completo y la fecha de la consulta. La fecha de la consulta tiene que ser previa a la compra. La fecha no puede ser posterior al día de la adquisición. Tiene que ser fecha previa a la compra, puesto que ustedes consultan si su proveedor se encuentra en ese listado y, de no ser así, bueno, ustedes proceden a realizar la adquisición.
Este es el listado de un libro de Excel que aparece en la página del SAT, en la liga que acabamos de ver, para que ustedes revisen ya sea por RFC o por nombre del proveedor si se encuentra en este listado. Es un listado muy largo, ustedes pueden hacer la búsqueda rápida, ya sea con el RFC de su proveedor o con el nombre. Este es el formato de nota informativa que les enviaremos posteriormente vía comunicado a sus zonas escolares para que ustedes hagan el registro de la fecha de la consulta, el nombre del proveedor y el RFC. La nota informativa ya tiene un formato específico, el cual ustedes no van a modificar, únicamente en los espacios necesarios. Por ejemplo, la fecha de la consulta previa a la compra, el nombre del proveedor, tal como aparece aquí en el ejemplo, y el RFC. Es muy importante que el nombre del proveedor aparezca sin el tipo de sociedad. Como aparece aquí, por ejemplo, abastecedora Lumen, ya no aparece el tipo de sociedad como aparecía en el tipo de factura anterior. Nosotros colocábamos abastecedora Lumen SADCB. Ahorita ya no, únicamente el nombre sin el tipo de sociedad. Este es el ejemplo de nota informativa, en este caso para las zonas escolares, puesto que las validaciones son diferentes. El formato es el mismo, el registro será el mismo, la fecha de la consulta, el nombre del proveedor, sin el tipo de sociedad y el RFC completo y correcto de su proveedor, con las respectivas validaciones. Estos formatos, junto con todos los demás que se utilizarán para la comprobación del recurso, se las haremos llegar vía comunicado. La recepción y custodia de los materiales que se adquieran será responsabilidad directa del ejecutor del gasto, en este caso, del director del plantel o subdirector si fuera el caso, y en el caso de las zonas escolares, de los supervisores o supervisoras de zona escolar. ¿Por qué les comento esta situación? Para que ustedes tomen sus previsiones en el caso de hacer adquisiciones con comercializadoras, puesto que la entrega de los bienes suele tardar. No es como si ustedes acudieran a un proveedor establecido en el que el día del que se hace la compra y el pago, ustedes se llevan los bienes a cambio del pago realizado. En el caso de las comercializadoras no aplica de esa manera, entonces por eso yo les sugiero que tomen sus previsiones para que los bienes se encuentren en el plantel educativo. ¿Cuáles son los requisitos fiscales de las facturas? Versión 4.0 ahorita ya aplica para todos los proveedores. El primero, el RFC del receptor. En este caso trabajamos con el RFC que ya conocemos, que es SAF 121101UT3. Otro requisito es el RFC de quien emite la factura, es decir, del proveedor. El nombre, denominación o razón social del emisor en mayúsculas, esto es muy importante, y sin indicar el tipo de sociedad. Era lo que les comentaba, el nombre del proveedor ya en la factura debe aparecer sin el tipo de sociedad, únicamente su nombre, sin el SADCB o sin el SDRL-DCB, dependiendo del tipo de sociedad que tenga el proveedor. Es su régimen fiscal y aquí empezamos con los requisitos que tendrán nuestras facturas, muy importantes. Régimen fiscal del contribuyente receptor, para nosotros aplica 603, que es persona moral con fines no lucrativos. La forma de pago 01 efectivo, método de pago PUE, pago en una sola exhibición, uso del CFDI, conocemos CFDI como factura, debe de ser G03 gastos en general, el tipo de comprobante ingreso, a nombre de CEP, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en mayúsculas. Esto es muy importante, por favor, al momento de la facturación, si es que la realizan ustedes por internet o el proveedor la hace directamente el día de la compra, que aparezca con mayúsculas. El código postal del lugar de emisión de la factura es con el que nosotros nos podemos percatar si la compra se realizó efectivamente en la Ciudad de México. El domicilio fiscal del receptor, código postal 06080, y si se tiene más de un establecimiento, bueno, verificar el domicilio del local donde se expida la factura. Para que ustedes acudan a realizar sus compras es muy importante porque ya los proveedores les van a solicitar la constancia de situación fiscal. Aquí la presento, se las haremos llegar vía comunicado para que ustedes la tengan y acudan
a las tiendas, a los lugares establecidos ya con la constancia, porque aquí vienen los datos que se requieren para la facturación. También ustedes la van a necesitar si es que fuera el caso de que ustedes realicen la facturación por internet. Una vez haciendo la compra, teniendo nuestro comprobante fiscal, tenemos que hacer la verificación del SAT. Todos los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por un proveedor autorizado deben estar validados ante el SAT, y para comprobar su registro correcto tenemos que entrar a la página del SAT en la liga que se muestra en la presentación para poder verificar que efectivamente ese folio fue autorizado por el SAT. Esta verificación debe estar debidamente validada por el responsable del uso del recurso. Aquí está como el procedimiento para que ustedes vean cómo tienen que acceder a la página del SAT. Entramos al apartado de factura electrónica donde dice verifica tus facturas. Nos va a solicitar el folio fiscal de la factura, el RFC del emisor, es decir, de quien emite la factura, es su proveedor, el RFC del receptor, que aparece en la constancia de situación fiscal, y 5 dígitos que tenemos que capturar para que se haga la verificación. Nos aparecerá el resultado. Aquí esta factura, por ejemplo, es de papelera Davo con el RFC del emisor y del receptor, que son los datos que nosotros registramos, y nos aparece que nuestra factura es por un total de 4,550.04 y su estado es vigente. Quiere decir que esta factura se encuentra registrada en los folios del SAT y es correcta. Esta es la impresión que se anexa a la documentación comprobatoria y que se tiene que validar únicamente por el responsable del ejercicio. Trámite de retención de IVA. Es muy importante tomar en cuenta este proceso porque siempre nos da una carga adicional a la comprobación de gastos. En primer punto tenemos que identificar cuál es una factura de persona moral y cuál es una factura de persona física. Es muy importante porque en este caso todas las compras deberán de hacerse con personas morales. Tener mucho cuidado que la factura no sea de una persona física, porque en todos los montos de compras con personas físicas tendremos que hacer una retención de impuestos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La factura tiene que tener ciertas características, entonces es muy importante que ustedes verifiquen con sus proveedores antes de hacer la compra qué tipo de persona es. Todas nuestras adquisiciones deberán ser con personas morales. ¿Cómo lo puedo identificar? Porque en la parte superior de mi factura pues me aparece la razón social o el nombre de la empresa. Y si mi factura llegara a ser de una persona física, bueno, aparecerá el nombre de la persona o del dueño del establecimiento, del dueño del negocio, ¿sí? Los RFC también son diferentes, en eso nos podemos dar cuenta, y es importante que ustedes primero lo consulten antes de hacer la compra. Únicamente adquisiciones con personas morales, porque nos evitamos el trámite de retención de impuestos y no tenemos los tiempos suficientes para poder hacerlo. Si nosotros tuviéramos la intención de hacer una compra con persona física con actividad empresarial de régimen simplificado de confianza, llamados RECICOS, bueno, tendríamos que hacer un desglose específico en la factura, porque el responsable del ejercicio del recurso deberá retenerle al proveedor 2 impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta, conforme al siguiente ejemplo. Ahorita les voy a mostrar 2 ejemplos de los 2 tipos de personas físicas con los que se pudieran llegar a hacer adquisiciones, pero que la factura tiene que tener un desglose específico. Entonces, esto nos ocasiona conflictos en algunos momentos, porque el proveedor no emite la factura como a nosotros se nos requiere. Es motivo por este que yo les sugiero atentamente que únicamente las adquisiciones se hagan con personas morales. Aquí viene el otro tipo de persona física, personas físicas con actividad empresarial que no pertenecen al régimen simplificado de confianza. De igual manera, tendríamos que hacer la retención de los impuestos, del IVA y del ISR. Si aún así ustedes decidieran hacer una adquisición con una persona física, una vez efectuado
la compra, el responsable del ejercicio del recurso lleva a cabo un depósito de la retención de manera inmediata a una cuenta bancaria que aparece en pantalla con cierta denominación y cierto concepto de la institución bancaria Santander y solicitarle al proveedor que se le genere la factura con los requisitos específicos de una factura de retención de impuestos. En caso contrario, la factura será improcedente y tendríamos que hacer el reintegro total de la factura. De ahí que la sugerencia sea que eviten las compras con personas físicas porque ya por cualquier monto tiene que hacerse una retención de impuestos. Integración del expediente. ¿Qué debe de contener el expediente que nos van a hacer llegar a través de las zonas escolares? Como primer punto y muy importante, el anexo 1. Es muy importante porque tenemos que verificar muchos datos de su centro de trabajo y de la compra que realizaron en este formato. Aquí vamos a registrar como primer punto el monto total de la factura. Ustedes recordarán que en anteriores ejercicios ajustábamos las cantidades al monto recibido. En este caso no, ya desde el ejercicio anterior registramos el monto específico de la factura, el cual debe coincidir con el monto del ticket. En algunos casos no coincide el monto del ticket con el monto de la factura. Si fuera su caso, tendríamos que realizar una nota informativa aclarando esta situación, el motivo por el cual mi ticket tiene un monto y mi factura tiene otro monto. Esta nota informativa va validada por el responsable del uso del recurso, el jefe inmediato superior, que es la zona escolar, y el director operativo. Si no tienen ustedes esta circunstancia, se registra en el anexo su monto de factura y no hay necesidad de anexar ninguna nota informativa. Se registran los rubros de gasto de acuerdo con la metodología. La metodología y todos los anexos, ustedes los podrán consultar en el comunicado que se hará llegar para que ustedes verifiquen cuáles son los 4 rubros que acabamos de mencionar hace un momento y registrar en el anexo el rubro en el que realizaron la compra. Aquí es muy importante. Si ustedes ejercieron su recurso en varios rubros, se anotarán todos los rubros en los que se hayan adquirido los productos. Más adelantito veremos cuál es el formato del anexo y ahí les haré la precisión para que no tengamos ninguna situación con el llenado. El anexo 1 debe contener las validaciones del responsable del uso del recurso, la zona escolar, en los espacios indicados y en el caso de la zona escolar, del responsable del uso del recurso y del director operativo. Ya se les enviarán los anexos por separado, cuál es el anexo para el llenado de las escuelas, cuál es el anexo para el llenado de las zonas y si tienen alguna duda, pues comunicarse con nosotros, los atenderemos con mucho gusto. En el caso de las compras no autorizadas, pues se deben de realizar reintegros. Ahí sí se ajustará el monto de la factura en el anexo 1, colocando una leyenda que nosotros les indicaremos si es que fuera su caso. ¿Cuáles son las compras no autorizadas? Pues las que ya mencionamos hace un momento. Comprar algún artículo que pertenezca a los bienes inventariables, que es capítulo 5000. Contratar algún servicio o mano de obra que no están autorizados. Si fuera el caso, entonces sí tendríamos que hacer una resta en su factura y registrar en el anexo 1 el monto ajustado con esta compra no autorizada. Pero si no, únicamente registramos el monto de la factura. Aquí está, este es un ejemplo del llenado del anexo 1. En la parte superior, y muy importante, es el nombre y cargo. Aquí, por favor, evitemos omitir el cargo porque registramos generalmente únicamente el nombre del responsable, pero omitimos el cargo de la persona que está ejerciendo el recurso. Subdirector, director, supervisor de zona escolar y el nombre. Es muy importante, por favor. Del lado derecho la fecha, el nombre del centro de trabajo, la clave del centro de trabajo, el domicilio del plantel, el teléfono de contacto, abajo la unidad administrativa. Este formato se les enviará ya con las especificaciones para que ustedes únicamente registren los datos de su plantel y de su compra. Donde vemos las flechitas de color rosa, en la parte del medio, el primer dato de su factura es la fecha. La fecha de la factura es el primer dato que se colocará del lado izquierdo. Posteriormente, el folio fiscal, únicamente los últimos 12 dígitos. Posteriormente, el nombre del proveedor, sin el tipo de sociedad, lo que mencionábamos al principio, únicamente el nombre del proveedor, sin el tipo de sociedad. Es decir, ya no aparecerán las siglas SADCB,
o SDRL de CB. Eso se omite en el nombre del proveedor, únicamente su nombre, sin el tipo de sociedad, por favor. Y aquí es donde les menciono concepto del gasto. En el concepto del gasto se registran los rubros en los que se ejerció el recurso. Si ustedes únicamente adquirieron bienes del rubro de material de oficina, así tal cual mencionamos el rubro completo, como viene en la metodología, que ya ustedes revisarán posteriormente. Si ustedes adquirieron materiales del rubro de material de oficina y consumibles de cómputo, entonces registraremos los dos rubros completos. Tendremos posiblemente que ajustar la celda, hacerla un poquito más grande, con la letra más pequeña y legible, pero el nombre del rubro completo. Si ustedes decidieron ejercer el recurso en los 4 rubros permitidos, tendremos que registrar el nombre de los 4 rubros en este espacio de concepto del gasto, hacer la celda un poquito más grande para que nos quepan los nombres completos. Y del lado derecho, el total. ¿Qué monto vamos a registrar ahí? El monto total de la factura. Y se repite en la parte de abajo donde dice total, monto total de la factura. Ahora nos vamos con el recuadro de abajo, que dice número de orden de pago directo. Este dato ustedes lo van a verificar en el documento que reciban a través de su zona escolar. Ahí viene el número de orden de pago, es el que vamos a registrar en este espacio. Total radicado es el total que ustedes reciben, el total que van a ejercer, el total de la orden de pago. El total comprobado es el monto de la factura. El importe excedente es el importe que ustedes aportarán voluntariamente. Yo les sugiero siempre que pudiera pasarse un poquito más del recurso que reciben para no dejar ningún recurso pendiente por comprobar, porque de lo contrario tendríamos que solicitar una línea de captura para hacer el reintegro y tendríamos que anexar un proceso más a nuestra comprobación. Entonces, es muy importante que el ejercicio se haga por el monto exacto o un poquito más. La cantidad ustedes la deciden. Y finalmente, en saldo por reintegrar, pues es el sobrante. Si ustedes decidieran o por alguna omisión quedara 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 1 peso, se tendrá que registrar aquí, entregarnos en el área financiera el sobrante en efectivo, el remanente en efectivo y nosotros solicitar una línea de captura. Pero les pido por favor y les sugiero que el ejercicio se haga por el monto exacto recibido o un poquito más para no tener que hacer ningún reintegro. En la parte de abajo, en el espacio de validaciones, ustedes encontrarán ahí el espacio para nombre, cargo, firma y sello del plantel y del responsable del uso del recurso. En el caso de las escuelas, firmará también el supervisor o supervisora de la zona escolar con su cargo, su nombre y su firma, y la firma del director operativo y de la autoridad correspondiente. Estos anexos ustedes los recibirán ya con los espacios, con los datos registrados para que ustedes nada más coloquen la información respecto de su centro de trabajo. Este es el anexo que utilizarán las zonas escolares. El llenado es similar al de las escuelas para que verifiquen, por favor, muy puntualmente el llenado de este anexo. No omitamos ninguna información, seamos cuidadosos, por favor, en el tamaño de la letra, de la fuente, para que no se omita ningún dato. Las cantidades son muy importantes. Si tuvieran alguna duda, pues los medios de contacto ya los conocen con nosotros para poder resolverla antes de la comprobación del gasto. El anexo 1 de las zonas escolares, que es este formato, solamente lleva la validación del supervisor o supervisora de zona como responsable del ejercicio del recurso y del jefe inmediato superior, que en este caso es el director operativo. En la parte de abajo no se coloca ninguna validación, puesto que así se envía el anexo para que firme la autoridad correspondiente. El segundo documento que lleva nuestra comprobación de gastos es la orden de pago directo. Recordarán que al principio yo les comentaba que ustedes fotocopiaran su orden de pago antes de hacerla efectiva en la sucursal bancaria. Es por esto, porque tendrán que anexarla a su comprobación del recurso. Esta orden de pago debe estar legible, no debe estar mutilada, no debe estar con enmendaduras, debidamente validada con tinta azul en el espacio correspondiente. ¿Quién va a validarla? Pues el responsable del uso del recurso. A nombre de quién salió la orden de pago, su nombre completo y su firma autógrafa.
El siguiente documento es el ticket de retiro en ventanilla bancaria. Este ticket es pequeño, por eso debe de estar adherido en una hoja blanca y debidamente validado por el responsable del recurso en el espacio correspondiente del ticket de retiro en ventanilla. Se pega en la hoja blanca y se valida en el espacio que tiene el ticket, por favor. La validación no va en la hoja blanca, va en el espacio del ticket de ventanilla, por favor. El siguiente documento que integra nuestro expediente de comprobación de gastos es la factura, el CFDI y el ticket. La factura y el ticket van debidamente validados por el responsable del uso del recurso, que conlleva la validación, el nombre completo, la firma, su cargo y el sello del plantel. Y debe contener la descripción de los artículos adquiridos. En caso contrario, el proveedor deberá realizar el aclaratorio correspondiente. Esto es muy importante que ustedes verifiquen con sus proveedores antes de hacer su compra si la factura mostrará la descripción completa de lo que ustedes están adquiriendo, de los bienes que ustedes están comprando. Porque si la factura no muestra una descripción completa, el proveedor es el que deberá de realizar el aclaratorio correspondiente en una hoja membretada. Por eso es muy importante que ustedes verifiquen que sus facturas realmente describen lo que ustedes adquirieron y es entendible la descripción. Las facturas y los tickets llevan leyendas, preferentemente en la parte de enfrente, en el espacio que ustedes consideren que no tapa una información importante. La primera leyenda es adquisición con recurso del apoyo de la gestión escolar 2024. La segunda leyenda es recibí material a entera satisfacción y se encuentra en el plantel educativo. Y aquí se colocará la fecha de la factura. Es decir, estamos avalando que los bienes se encuentran en el plantel a partir del momento de que se realizó la adquisición, motivo por el cual la fecha tiene que ser la fecha de la factura. Las facturas tamaño carta no se doblan, no se pegan en hojas blancas. Y las facturas menores a tamaño carta, como los tickets, por ejemplo, los tickets factura, no se doblan, únicamente se acomodan de tal manera que no se puedan maltratar, que no se mutilen, no se cortan, se adhieren en hoja blanca y debidamente validados en el cuerpo del comprobante. Es decir, en la parte de enfrente se colocan las leyendas y las validaciones. Si no hubiera espacio, en algunas ocasiones se pueden colocar las leyendas y las validaciones en el reverso, pero preferentemente en la parte de enfrente, por favor. Y anexamos también una copia del ticket cuando son impresos en papel mantequilla porque a través del tiempo se velan o se borra la información, entonces es importante que anexemos detrás del ticket una fotocopia del mismo. El siguiente documento que vamos a anexar a nuestro expediente es la verificación del SAT, debidamente validada por el responsable del recurso. Ya explicamos hace un momento el proceso para verificar una factura en la página del SAT. Si tuvieran alguna duda o alguna situación para realizar este proceso, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros a los números de contacto que se les hará llegar vía comunicado para que podamos resolver todas sus dudas. El siguiente documento es la nota informativa de EFOS. Recordarán que les comentaba cuál es el significado de EFOS, empresas facturadoras de operaciones simuladas. Esta nota informativa debidamente validada por el responsable del recurso y la autoridad inmediata superior. Les haremos llegar también vía comunicado estos dos formatos de nota informativa, la que será para las escuelas y la que será para las zonas escolares. El archivo XML impreso únicamente se anexará a la documentación cuando la factura no cuente con los requisitos fiscales visibles. Hay ocasiones que el PDF de la factura no tiene el espacio completo para poder registrar algún requisito fiscal. Si fuera el caso de sus facturas, ahí imprimimos el XML y lo anexamos a la documentación comprobatoria y lleva la validación del responsable del uso del recurso. Si su factura, su PDF, cuenta con todos los requisitos visibles, no es necesario que se imprima este archivo. Únicamente en aquellos casos que la factura no cuenta con todos los requisitos fiscales visibles. Y finalmente, la documentación adicional o notas aclaratorias que formen parte de la documentación comprobatoria que sea necesario realizarlas, se anexan al final. Estas notas aclaratorias
deben de tener el visto bueno del director operativo, la zona escolar y el responsable del uso del recurso. Este es un ejemplo de un archivo XML de una factura. Ustedes ya lo conocen, para los que son nuevos como responsables en el ejercicio de un recurso. Este archivo, así tiene formato XML, es entregado por el proveedor al momento de hacer su compra junto con el PDF, junto con su factura. Les entrega o les envía por correo los dos archivos, PDF y XML. Este archivo, si es necesario que se imprima, va validada por el responsable del recurso. Si no es necesario imprimirse, únicamente se enviará por correo electrónico junto con el PDF de la factura a cada uno de los responsables de la revisión de su documentación. Los archivos electrónicos se enviarán desde el momento de la adquisición, una vez que ustedes tengan ya su compra realizada y ya tengan sus dos archivos, el PDF y el XML, les pido por favor, de la manera más atenta, sean enviados de manera inmediata a los correos electrónicos del personal de recursos financieros, que es responsable de la recepción de cada una de sus escuelas y de cada una de sus zonas escolares. ¿Qué es lo que nos van a enviar? Dos archivos, XML, PDF, solamente será una factura, una compra, una adquisición, y nos los van a enviar tal cual fueron enviados por el proveedor. Únicamente ustedes los van a nombrar en el correo con la clave del centro de trabajo de su escuela o de su zona escolar. Es muy importante que no hagan ninguna modificación, así tal cual el archivo les llegó a sus correos o les fue grabado en el momento de la compra en una USB, así tal cual nos los envíen, por favor, vía correo electrónico. ¿Qué más anexamos a nuestra comprobación de gastos? El comprobante de retención de IVA, si es que fue necesario, que le llamamos constancia de retención, pero nuevamente les hago la puntualización de que evitemos las compras con personas físicas en general por el trámite adicional que tenemos que realizar para la comprobación del gasto y que no contamos con los tiempos necesarios para hacerlo. Y las notas informativas que fueran necesarias si es que fuera el caso de alguna de sus comprobaciones de gastos. ¿Cuáles son las situaciones en las que requerimos anexar notas informativas debidamente validadas? Bueno, eso ustedes lo pueden ir viendo al momento de estar preparando la documentación para su comprobación de gastos o en el momento que nosotros hagamos la revisión de sus documentales. ¿Cuándo necesitamos anexar notas informativas? Primero, cuando el monto del ticket no coincide con el monto de la factura. Recordemos que suele pasar en algunas ocasiones porque se realiza el redondeo al momento de la facturación y ya la factura me la entregan, pero no coincide con el monto del ticket. Si este fuera su caso, entonces ustedes elaboran una nota informativa donde explican cuál fue la situación y que por causas del redondeo la factura pues no coincide con el monto exacto del ticket. Esta nota la elabora el responsable del uso del recurso. Siguiente motivo por el que podemos elaborar una nota informativa cuando la factura no cuenta con la descripción de los bienes adquiridos. Lo que comentábamos hace un momento, que es muy importante que su factura describa claramente qué fue lo que se adquirió, qué fue lo que se compró. Si fuera el caso de que alguna factura contiene algún código o no se entiende cuál es el producto adquirido, el proveedor elabora una nota informativa membretada donde explica a qué bienes se refiere la descripción que viene en la factura. Esto es muy importante, aquí no aplica que la elaboren ustedes como responsables, tendrá que elaborarla el proveedor en hoja membretada, con firma y sello de la tienda. ¿Cuándo también tenemos que elaborar una nota informativa? Cuando quede un remanente pendiente de ejercicio. Aquí la elaboran ustedes. Cuando por alguna situación, cuando por algún motivo no se ejerció el recurso completo, ustedes tendrán que elaborar una nota informativa explicando el motivo por el cual no se ejerció. Por eso les comentaba hace un momento que era muy importante que se ejerciera la totalidad del recurso o un poquito más, dependiendo de lo que ustedes decidan aportar voluntariamente para que no nos quede ningún remanente pendiente, puesto que tendríamos que solicitar una línea de captura para hacer el reintegro. O, finalmente, cuando existe alguna situación fuera de lo previsto en la metodología, que es la que rige nuestro recurso, y pues sea necesario, o la autoridad correspondiente nos solicite la justificación pertinente.
Finalmente, anexamos a nuestra comprobación de gastos un documento que llamamos mecanismo de control. El responsable del uso del recurso debe requisitar este formato denominado mecanismo de control. ¿Para qué se utiliza este documento? Nos permite darle seguimiento a la recepción, al uso y la aplicación de los materiales que ustedes adquieren con este recurso federal. Este formato se les enviará ya especificado para escuelas, para zonas escolares, para que ustedes requisiten como viene indicado. Ahorita les voy a mostrar cuál es el formato. Debe estar debidamente validado por el responsable del uso del recurso, la zona escolar y el director operativo. En el caso de las zonas escolares, la validación es por la zona escolar y el director operativo. La entrega de la documentación se deberá realizar como se los estamos solicitando. Es importante que ustedes revisen el formato y si tienen alguna duda en su llenado, se comuniquen con nosotros, por favor. Este es el formato para escuelas. ¿Cuáles son los 3 apartados que llenamos? Bueno, en la parte de arriba son los datos de su centro de trabajo, la descripción del artículo adquirido. Aquí vamos a registrar el nombre del rubro del gasto en los que se ejerció el recurso. Recordemos que si ustedes compraron con su recurso en 2 rubros diferentes, mencionaremos aquí el nombre del rubro. Rubro 1, rubro 2. Si ustedes realizaron compras de artículos que tocan los 4 rubros, aquí tendremos que mencionar el nombre de los 4 rubros completos. Si ustedes nada más compraron en un rubro, solamente mencionaremos el nombre completo de ese rubro en el que ustedes realizaron adquisiciones. En el apartado de en medio, evidencia fotográfica, es decir, fotografías de los materiales que ya se encuentran en el plantel educativo. Y finalmente, describir de manera breve en qué se van a utilizar los bienes que ustedes adquirieron. En la parte de abajo vienen las validaciones correspondientes. Los formatos cambian en las validaciones tanto para escuela como para zona escolar. Ustedes recibirán vía comunicado los 2 formatos para que ustedes escojan cuál es el que les corresponde y realicen el llenado de manera correcta, por favor. Este es el formato de mecanismo de control para las zonas escolares. El llenado es similar al de las escuelas, nada más cambia quienes validan estos documentos. La documentación comprobatoria, ¿cómo deberá entregarse? Bueno, en original y 2 tantos más, uno de los cuales será su acuse, en folders de color beige, únicamente con un clip o un sujetadocumentos y sin perforar, tomando en cuenta el siguiente mecanismo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? La escuela entregará a la zona escolar su documentación comprobatoria completa y correcta, sus 3 tantos de la documentación comprobatoria. La zona escolar conjuntará la documentación comprobatoria de su zona y de cada una de sus escuelas y entregará al área de recursos financieros el 10 de septiembre de 2024 en un horario de 9 a 17 horas. Nosotros nos daremos a la tarea de fiscalizar la documentación e informarles ya a su vez a cada uno de los responsables de los centros de trabajo si encontramos o detectamos inconsistencias que se deberán solventar de manera inmediata. Aquí es muy importante esta petición que les voy a hacer, que se atiendan las inconsistencias de manera urgente. No tenemos los tiempos para solventar las inconsistencias. Es muy necesario que la comunicación sea fluida entre cada uno de los directores o subdirectores, según sea el caso, o en su defecto las zonas escolares, para atender esas inconsistencias. Porque nosotros realizamos posteriormente un proceso con sus comprobaciones de gastos y para hacer la entrega a nuestra autoridad inmediata. Entonces, una vez solventadas estas inconsistencias, nosotros entregaremos a cada una de las escuelas sus acuses de que ya nos entregaron la documentación completa y correcta y los citaremos a través de comunicado a su zona escolar en una fecha y en un horario establecido para entregarles ahora sí ya su acuse por centro de trabajo y con esto dar por concluido la comprobación de gastos con nosotros, ¿sí? Con el área de recursos financieros. Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones generales para el uso del recurso y que son muy importantes y no quiero dejarlas pasar, que es la adquisición de materiales puede realizarse el fin de semana,
Evitemos las compras con personas físicas en general, por favor. Hay que ser muy cuidadosos en la facturación de las compras con Nueva Walmart de México, evitando la cancelación de facturas. Aquí hay que ser muy cuidadosos, por favor, en la facturación o en las compras con este proveedor. De preferencia hay que evitarlas porque nos ha generado por experiencia muchos conflictos al momento de facturar o al momento de presentar las facturas. Ya hay cancelaciones automáticas cuando no se hace la debida facturación por internet. Entonces es muy importante, si ustedes tienen alguna duda previo a la facturación, por favor acudan con su proveedor o ser muy cuidadosos si ustedes van a generar la factura en línea. Es importante que se facture el mismo día de la compra y de acuerdo a los montos que ustedes recibieron, pues se sugiere comprobar el recurso únicamente en una factura, evitando compras fraccionadas. Si fuera el caso que ustedes así lo requirieran, bueno, ya serán casos específicos, pero de preferencia una sola factura para hacer más ágil la comprobación del gasto. En caso de reexpedición o que se requiera la reexpedición de una factura, ya todas son versión 4.0, les pido por favor que se acerquen con nosotros para solicitar las precisiones para realizar este proceso de cancelación y de reexpedición de una factura. De todas maneras, este procedimiento se les hace llegar en un documento a través de comunicado a su zona escolar para que si fuera el caso de ustedes, pues ya tengan los puntos muy importantes que deben de seguir. Tener especial cuidado al solicitar la facturación al proveedor o al facturar por internet en virtud de evitar los reintegros por facturas que no sean procedentes o artículos no autorizados. Y la COSAF, la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas, pues es la instancia fiscalizadora que determina la procedencia de las comprobaciones de gastos y la que solicita en algunos casos el reintegro correspondiente. Por eso, el tener cuidado al momento de hacer las compras, de verificar que nuestros proveedores sean lugares establecidos, personas morales, para no tener ningún inconveniente en el momento de hacer alguna aclaración si es que fuera necesario. Una vez fiscalizada la documentación por esta instancia, bueno, se determinan las inconsistencias correspondientes. Y es muy importante aquí, es causa de reintegro que la factura no cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y que no se pueda subsanar con la impresión del XML, así como si por error se realiza una compra o una adquisición de algún producto que forme parte del capítulo 5000 o algún servicio o mano de obra que forme parte del capítulo 3000, esto sería motivo de reintegro inmediato. Entonces es muy importante que ustedes ya verifiquen cuáles son los bienes o qué productos desean adquirir y contemplen que no pueden pertenecer al capítulo 5000 o a ningún tipo de servicio o mano de obra o transporte de bienes. Se deberá ejercer la totalidad del recurso, ya lo platicábamos un poquito antes, de preferencia por el monto exacto recibido, evitando tener remanentes sobrantes, ya que se debe reintegrar a la tesorería de la Federación a través de una línea de captura que se solicita vía oficio por el responsable del recurso, de acuerdo a lo indicado por nuestra coordinación sectorial, y quedando pendiente el expediente hasta que se realice el reintegro correspondiente. Entonces es muy importante que ustedes hagan el uso del recurso, que ustedes verifiquen muy bien el monto que recibieron y coincida exactamente con el monto que van a comprobar o al momento de hacer sus compras ajustar muy bien la cantidad. Aquí tenemos nuestra calendarización de fechas para el ejercicio y la comprobación. Iniciamos el 5 de septiembre con la capacitación para el uso del recurso AGE 2024. El 5 y 6 de septiembre del 2024 es la entrega y el cobro de las órdenes de pago. Es muy importante, por favor, que ustedes nos notifiquen una vez que ya se haya hecho el cobro sin ningún inconveniente en la sucursal bancaria Santander. De lo contrario, notificarnos, por favor, de manera inmediata para nosotros, a su vez, solicitar el apoyo y se pueda hacer el pago de manera inmediata. El 6 de septiembre, nos entregan ustedes como zonas escolares los acuses de recepción de las órdenes de pago que ya fueron debidamente firmados por ustedes como responsables de los planteles. El 6 de septiembre realizaremos una capacitación a zonas escolares únicamente para el apoyo de la captura de la DIOD. Eso ya se los haremos llegar vía comunicado, también para que estemos, por favor, al pendiente
para la captura de esta base tan importante. ¿Qué significa DIOT? Declaración informativa de operaciones con terceros. Ya los que somos o tenemos la experiencia en ejercicios anteriores, sabemos que esta es una base de datos que tenemos que requisitar con los datos de cada una de las facturas de cada uno de los planteles y bueno, solicitaremos el apoyo de la zona escolar para la captura de las facturas de la zona y de cada uno de sus planteles. El 5 y 6 de septiembre igual, les solicito por favor que una vez que reciban sus órdenes de pago, nos informen si hay necesidad de hacer alguna reexpedición para que se solicite de manera inmediata. ¿Cuáles son los motivos para solicitar la reexpedición de una orden de pago? Pues una credencial del INE vencida o extraviada, un cambio de responsable del centro de trabajo o alguna licencia médica que nos impida realizar el ejercicio del recurso. La fecha límite para el ejercicio límite como último día para hacer alguna transacción, alguna compra, es el 10 de septiembre del 2024. A su vez, les pido por favor que ese mismo día sea el día que se entregue con nosotros a través de la zona escolar la documentación comprobatoria en físico y los archivos electrónicos que envía cada uno de los directores a los correos que ya les haremos llegar vía comunicado a sus zonas escolares para que nos compartan su PDF y su XML de su factura, de sus adquisiciones. Tenemos las fechas muy apretadas, nuevamente como este ejercicio no es la excepción, por eso es muy importante que el 10 de septiembre se deje como último día para hacer alguna compra o algún movimiento por alguna situación que se haya tenido con alguna factura. Pero yo les pido por favor atentamente que a partir de que se haga el cobro de la orden de pago, ustedes acudan a hacer su compra y comiencen a preparar su documentación comprobatoria para hacer la entrega a su zona. La zona puede hacer la validación correspondiente, hacer la verificación correspondiente y podernos entregar a nosotros el día 10 de septiembre, a más tardar a las 5 de la tarde, la documentación de cada una de sus escuelas. Recibiremos los 3 tantos, el original y las 2 fotocopias, todas con firmas autógrafas, y una vez que hagamos la revisión y la captura y la fiscalización correspondiente, citaremos ya a cada centro de trabajo a través de un comunicado para que vengan a recoger ese tercer tanto que nos están entregando ya sellado por nosotros y con el que ustedes comprueban que la documentación fue entregada y fue fiscalizada. El 11 de septiembre hacemos la entrega de la DIOT por parte de las zonas escolares a nosotros como área financiera y con eso daremos por concluida la captura. Nosotros tendríamos que verificar esa base, ese registro de la DIOT, porque nosotros a su vez la remitimos a nuestra coordinación sectorial. Este es el formato de la DIOT. Esta es la base de datos que requisitaremos con el apoyo de las zonas escolares, que estaremos capacitando al responsable de la zona que nos apoye para el llenado de esta base de datos. Son los datos de cada una de las facturas de cada uno de sus centros de trabajo, incluida la zona escolar, y que nosotros enviamos a nuestra coordinación sectorial. La revisión y entrega de la documentación por parte de ustedes a su zona escolar o de la zona escolar a nosotros como área financiera puede hacerse una vez concluidas las adquisiciones. No es necesario esperar a la fecha límite o posterior para podernos entregar la documentación y nosotros empezar con el proceso de la fiscalización. No esperar a la fecha límite, tenemos los tiempos muy justos, muy ajustados, lo entendemos. Ya ustedes revisarán las fechas en la metodología, están muy ajustados los tiempos, no los establecemos nosotros directamente, ya vienen estipulados por la autoridad correspondiente, ustedes lo podrán verificar en la metodología. Entonces, ustedes saben, somos un equipo de trabajo, trabajamos de manera conjunta, ustedes cuentan con nosotros, podemos iniciar la fiscalización y la revisión en cuanto la zona escolar nos haga entrega de la documentación. Bueno, con esto cierro de manera general con toda la información que viene contenida en la metodología para el uso de este recurso.
ahorita, y por la experiencia que nosotros tenemos como área financiera, pues tenemos ciertas preguntas que normalmente nos hacen los responsables del uso del recurso. Las responderemos aquí con las preguntas más generales, tratando de ser muy claro para que ustedes ya tengan esta información, y aún así, si hubiera alguna duda, bueno, ya les haremos llegar vía comunicado los medios de contacto con nosotros para que pues lo podamos aclarar de manera más particular. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Puedo comprar con personas físicas? La respuesta es hay que evitarlas. Hay que evitar la compra con personas físicas, considerando que deberíamos realizar el trámite de retención de IVA y del impuesto sobre la renta de manera inmediata. Y la factura debe ser expedida con el desglose correcto de una retención de impuestos. Esto es en ocasiones lo que nos ocasiona conflicto. Por eso yo les pido, por favor, que evitemos las compras con personas físicas, porque la factura suelen no entregarla con el desglose como debe de ser y como nos lo requiere la autoridad correspondiente. Entonces, de preferencia, eviten las compras con personas físicas. ¿Puedo comprar papel América, crepé, mica, foamy, hojas de colores? Sí. Sí se pueden adquirir siempre y cuando la zona escolar nos valide el anexo 1, el cual ya contiene una leyenda. Les haremos llegar el anexo ya con la leyenda específica para las zonas o para las escuelas, y esta leyenda nos indica que la zona escolar verificó que los materiales y los suministros adquiridos coadyuvan en la operación y el funcionamiento de los planteles educativos para brindar un mejor servicio. Esto es muy importante porque la zona escolar valida y autoriza con la firma en el anexo 1 que los bienes consumibles que se están adquiriendo con este recurso efectivamente coadyuvan en la operación y el funcionamiento de cada uno de los planteles educativos de su zona escolar. Entonces, si están autorizados este tipo de materiales, sí entran en el primer rubro, que es material de oficina, que implica la compra de cualquier tipo de papelería. Aquí podemos incluir este tipo de materiales. ¿Cuándo debo realizar la facturación de mi compra? El mismo día que se realicen las compras en lugares establecidos y con personas morales. Se deberá solicitar al proveedor que realice la facturación correspondiente y envíe por correo los archivos electrónicos como el PDF o el XML. O si la facturación la van a realizar ustedes en línea, el mismo día de la compra se realiza la facturación por internet. Si tuvieran alguna duda o alguna situación con este proceso, con mucho gusto los podemos apoyar, se ponen en contacto con nosotros y los vamos asesorando para la facturación en línea. Normalmente es ágil y fácil, o el proveedor los va guiando también al momento de hacerlo en línea para hacer su facturación, o algunos de ustedes solicitan al proveedor al momento de la compra o del pago que ellos les generen la factura. ¿Puedo comprar calculadoras? No. En ningún programa están autorizadas las adquisiciones de calculadoras. ¿Puedo comprar engrapadoras? Sí, siempre y cuando no sean inventariables, es decir, no formen parte de los bienes capítulo 5000, porque entonces sí sería un reintegro. ¿Puedo validar la factura y el ticket en la parte de atrás? De preferencia, las validaciones y las leyendas se colocan enfrente, pero si fuera el caso de que no tienen espacio, pueden colocarse en el reverso de la factura o en el reverso del ticket. Las leyendas se pueden colocar en el reverso de los comprobantes. De preferencia, las leyendas se colocan enfrente de la factura y del ticket. Si no hubiera el espacio suficiente, entonces sí, se pueden colocar en el reverso de la factura o en el reverso del ticket. ¿Las validaciones pueden ir con tinta azul? Sí. Pueden validarse con tinta negra o con tinta azul, siempre y cuando las firmas sean autógrafas, por favor. ¿Puedo comprar mouse, bocinas para computadoras? No. Todos los accesorios periféricos, tales como el mouse, las bocinas, los teclados, los auriculares, los lápices ópticos, no están autorizados. Tampoco la compra de discos duros internos o externos. Tengan mucho cuidado, por favor, con este tipo de bienes, porque tendrá que ser un reintegro inmediato. Muchas gracias por su atención. Se les hará llegar vía comunicado a sus zonas escolares todos los anexos, esta presentación, los documentos que ustedes necesitan y que fueron mencionados en esta presentación para la comprobación de su recurso. Se les hará llegar.
también como los medios de contacto con nosotros, los correos electrónicos, los teléfonos con los cuales ustedes nos pueden contactar, así como los nombres de los responsables del área financiera que estarán a cargo de su comprobación de gastos y que el contacto será directo con ustedes. Yo estoy a sus órdenes, igual mis datos aparecerán en los documentos que se les hacen llegar vía comunicado. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les sea de utilidad para que tengamos un ejercicio y una comprobación exitosa y satisfactoria. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.